Para esta sesión hablaremos acerca de la exploración del paciente dermatológico. Prácticamente esta sesión va a estar encaminada a descubrir los conceptos fundamentales para poder abordar de una manera correcta y más precisa al paciente que acude al servicio de consulta externa. Sobre todo, también puede ser el caso que acude a un servicio de urgencias. Sin embargo, es muy común en la consulta externa toparnos con padecimientos dermatológicos y de ahí la importancia de conocer las bases para poder emitir un diagnóstico presuntivo o, en su caso, un diagnóstico diferencial. A manera de introducción, sabemos que el paciente normalmente y muy frecuentemente consulta por una enfermedad dermatológica, la cual puede estar desencadenada por diversos motivos. En ocasiones, esta lesión cutánea puede corresponder a una enfermedad dermatológica primaria, ya sea de tipo tumoral, de tipo inflamatorio. Sin embargo, también puede estar asociada a una enfermedad sistémica y que prácticamente la manifestación cutánea forma parte de la exploración y forma parte de la enfermedad. Prácticamente la diferencia aquí radica en que el médico de primer contacto debe de ser capaz de diferenciar entre una lesión primaria y una lesión secundaria. Más adelante hablaremos de esta situación y qué es lo que nos va a permitir emitir un diagnóstico lo más acercado posible. La finalidad de esta sesión nos va a permitir establecer las bases para una correcta interpretación de los signos y los síntomas del diagnóstico dermatológico, así como también a orientar para iniciar un tratamiento sintomático, brindarle una vigilancia a ese paciente o, en su defecto, derivarlo al servicio de consulta externa, al consultorio de dermatología, o, si fuera necesario, derivarlo al servicio de urgencias. Parte de la exploración o las bases de esta exploración van a estar encaminadas en 4 pilares importantes. El conocimiento de estos cuatro pilares nos van a permitir abordar de una manera adecuada y correcta a ese paciente. Lo más importante dentro de la exploración del paciente dermatológico siempre va a ser la visualización y el establecimiento de la morfología de las lesiones. Más adelante hablaremos de esta situación. Sin embargo, como cualquier otro padecimiento, el interrogatorio clínico forma parte de este abordaje. Es exploración física que va a incluir la valoración de piel, mucosas, pelo y uñas, y finalmente, si fuera necesario, apoyarnos de pruebas complementarias para diferenciar aún más la sintomatología y con ello establecer un diagnóstico. Se hace mención que en ocasiones, sobre todo los dermatólogos, llegan a mencionar que en ocasiones se prefiere primero realizar la exploración y posteriormente realizar el interrogatorio. Esto con la finalidad de ser un interrogatorio más dirigido. A veces por las cuestiones sociales del paciente, por las cuestiones culturales, puede generar un poco de limitante la descripción de las lesiones, el tiempo de evolución, la forma, si ha tenido alguna migración. Es entonces cuando a veces primero se opta por realizar esa exploración física y posteriormente realizar el interrogatorio para que sea un poco más encaminado, un poco más dirigido. ¿Qué es lo que debe de llevar este interrogatorio médico? El interrogatorio, como cualquier otra enfermedad, es siempre llevar el motivo de consulta, la fecha de inicio de la sintomatología, si ha existido mejoría o han existido exacerbaciones, el patrón de extensión, dónde se iniciaron las lesiones, si ha existido migración, si hay migración, hacia dónde ha migrado. Síntomas acompañantes. Normalmente o ocasionalmente las lesiones pueden acompañarse de prurito, de dolor, si se acompañan de fiebre, astenia o pérdida ponderal. Prácticamente aquí lo más importante es que si ha existido pérdida ponderal, en ocasiones puede asociarse a lesiones tumorales o lesiones oncológicas, y que obviamente también es importante descartar o buscar alguna otra sintomatología que pueda acompañar, en este caso, a las lesiones secundarias.
Valorar también si ha existido respuesta al tratamiento, si el paciente tiene antecedentes de ingesta de fármacos potenciales que puedan desencadenar la presencia de estas lesiones y finalmente si existe alguna relación con el cambio de temperatura, con el clima, si ha tenido exposición a ciertas sustancias, polvo, tierra, pasto, planta, animales incluso, que tal vez nos hablarían de una cuestión alérgica. Sin embargo, también es importante determinar si existe alguna relación o incluso relación con alguna actividad laboral. En ocasiones suele pasar que el paciente, por la actividad laboral a la que se dedica, podemos tener la presencia o las manifestaciones de lesiones, ya sean tanto primarias como secundarias, y que esto invariablemente es lo que nos da la pauta para establecer el diagnóstico. En cuanto a la exploración física, vamos a determinar ciertas actividades fundamentales dentro de esta exploración, al igual que todas las enfermedades conocidas, parte de la exploración que conlleva a una inspección, a una palpación, a una percusión y a una auscultación. En la cuestión dermatológica se va a centrar más en la inspección y en la palpación porque es parte de lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con esas lesiones, qué lo está originando posiblemente. Dentro de estas recomendaciones se incluye siempre descubrir completamente la piel del paciente. Hay ocasiones en que las lesiones suelen ser circunscritas, suelen ser limitadas a una región. En ocasiones las lesiones pueden ser generalizadas. Lo ideal sería descubrir completamente al paciente si es que fuera necesario para visualizar bien esas lesiones. Contar siempre con una iluminación adecuada es una de las recomendaciones que se emiten. A veces por las condiciones de la infraestructura no es posible contar con una adecuada iluminación o en su defecto, si es que llegamos a tener fuentes luminosas de color amarillo, se prefiere optar el cambio por luz de tipo blanca porque nos va a permitir visualizar mejor la piel, ver si hay cambios de coloración asociados o los mismos cambios de coloración en las lesiones que a veces por la luz amarilla no se pueden determinar de manera adecuada. Identificar las lesiones elementales. Más adelante hablaremos de cuáles son las lesiones elementales que debemos de buscar de manera intencionada y que con esto nos puede dar en parte la pauta para saber un poco más qué tipo de enfermedad puede estar cursando. Siempre, y esto es importante recordarlo, en cuanto a lesiones dermatológicas, siempre es importante describir la lesión, la forma, el borde, la localización, si son bordes irregulares, regulares, localización si es en una zona anatómica, si es unilateral, si es bilateral, si es simétrica, la disposición, la distribución de las lesiones, el color y el tamaño. Más adelante hablaremos de esta situación. Y finalmente palpar esas lesiones. Si tenemos la oportunidad, siempre apóyense del uso de guantes de exploración. Nunca sabemos qué tipo de lesiones nos podamos topar. Entonces, si tienen la posibilidad, hagan uso de los guantes y la finalidad es determinar la consistencia de las lesiones, la textura, la profundidad, la temperatura, si hay cambios de temperatura asociados a las lesiones o la sensibilidad, si hay aumento de la sensibilidad, disminución, parestesias incluso que puedan estarse asociando a las lesiones en cuestión y es el motivo por el cual acude el paciente a consulta. Dentro de esta exploración tenemos signos que nos pueden aportar grandes datos. Dentro de las enfermedades dermatológicas se incluyen signos que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. No son signos patognomónicos, sin embargo es importante mencionarlos, recordarlos porque es lo que nos va a dar la pauta para poder hacer un diagnóstico un poco más preciso. Los más importantes son los más conocidos, signo de Nikolsky y signo de Darien. El signo del Nikolsky vamos a ver en la imagen de la diapositiva. Este signo consiste en aplicar una presión en movimiento con el dedo sobre la piel y evidentemente sobre la lesión. Si existe desprendimiento, se considera signo de Nikolsky positivo, lo cual puede asociarse normalmente a enfermedades ampollosas. Volvemos a lo mismo, no es patognomónico, pero sí nos puede orientar.
Y el segundo signo, el signo de Darrier, este signo de Darrier consiste en frotar con el dedo una lesión cutánea. Si esta, después de hacer ese movimiento de frote, genera una lesión eritematosa y sobreelevada, como vemos en la imagen de la diapositiva, se considera positivo. Normalmente o muy frecuentemente este signo de Darien se observa en padecimientos de tipo de mastocitosis. Por eso es importante conocer qué signos podemos asociar a las diferentes enfermedades al momento de estar explorando al paciente, buscar esos signos de manera intencionada con la finalidad de confirmar o descartar el diagnóstico. Sobre esa exploración del paciente dermatológico, puntos importantes a considerar. Vemos en la imagen de la diapositiva, siempre es importante considerar las lesiones elementales, ya sean lesiones primarias y lesiones secundarias. En términos simples, las lesiones primarias son aquellas en las cuales se originan en una piel sana o previamente sana, y las lesiones secundarias son aquellas que se generan ya en lesiones primarias establecidas o a consecuencia, de la evolución de estas lesiones o finalmente atrás una agresión externa sobre la piel. Dentro de esas mismas lesiones es importante considerar los patrones de disposición, los patrones de distribución, el color, los síntomas cutáneos y las pruebas complementarias. En ocasiones es importante hacer hincapié que tanto el conocimiento de las lesiones y las características es algo muy fundamental como parte del conocimiento del médico de primer contacto. Las pruebas complementarias normalmente se dejan para el médico especialista, no obstante, es importante que el médico de primer contacto conozca qué tipo de pruebas complementarias se pueden emplear más comúnmente para orientar un poco más el diagnóstico. Básicamente, en primer contacto, lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente, iniciar un tratamiento sintomático, derivarlo a especialidad o derivarlo a urgencias, es la clínica del paciente, y un correcto interrogatorio es lo que nos va a dar esa pauta. Bien, empezamos con estas lesiones elementales, lesiones primarias, ya las mencionamos que son lesiones que aparecen sobre una piel previamente sana. Dentro de estas lesiones vamos a tener la presencia de mácula, pápula, placa, abón y nódulo. Cada uno va a tener ciertas características, vamos a mencionarlas a grosso modo para que al menos tengamos un conocimiento un poco más amplio dentro de estas lesiones primarias. Para las máculas, vemos en la imagen de la diapositiva, las máculas son alteraciones del color de la piel, no cursan con relieve, no hay cambios de textura, no es palpable prácticamente, pueden ser de tipo eritematosas, purpúricas, hiperpigmentadas, hipopigmentadas, por disminución o ausencia de pigmento melánico. Son muchas las causas. Normalmente las máculas se consideran en términos coloquiales como manchas y estas manchas pueden aparecer por varias situaciones. En el caso de las pápulas son elevaciones circunscritas de la piel de menos de 1 centímetro de diámetro, algo que lo hace diferenciar de una placa. Recuerden, pápula menos de 1 centímetro de diámetro. Y normalmente se debe a cambios o a componentes inflamatorios, tanto a nivel celular, a nivel estromal, de la dermis y de la epidermis. Estas lesiones de tipo papulares pueden, la característica también, tener diferente tipo de superficie. Normalmente suelen ser superficies lisas, superficies verrugoides, superficies queratóxicas y que pueden englobar diferentes tipos de enfermedades, desde la presencia de molusco contagioso, carcinoma vasocelular. En ocasiones el granuloma anular puede cursar con pápulas, o en su defecto también el líquen plano o psoriasis en gota puede también cursar con la presencia de pápulas, y que evidentemente el conocimiento de la historia natural de la enfermedad y las características físicas de estas lesiones es lo que nos va a dar esa pauta. Podemos tener pápulas planas, pápulas hemisféricas, acuminadas, papilomatosas, digitiformes, umbilicales, y cada una nos va a orientar a una enfermedad en específico. Por ejemplo, si tuviéramos una pápula de tipo umbilicada, lo más común es molusco contagioso. Si fuera una pápula de tipo papilomatosa, normalmente suele asociarse a nevo intradérmico.
Si tenemos pápulas acuminadas a un eczema agudo, si fueran ligeramente sobreelevadas, ocasionalmente pueden asociarse a paniculitis. Entonces, prácticamente sí es importante recordar esta lesión elemental. Sin embargo, lo que nos va a dar esa pauta es el conocimiento también de la enfermedad en cuestión. Las placas son elevaciones circunscritas de la piel de más de 1 centímetro de diámetro. Pueden aparecer desde el inicio o en su defecto constituirse como la confluencia de varias placas. Normalmente, para comprobarlo es importante siempre observar la periferia. Normalmente este tipo de placas suelen ser de bordes irregulares, vemos en la imagen de la diapositiva. En ocasiones suelen ser eritematosas con un centro a veces hipo o hiperpigmentado, pueden tener descamaciones, que esto también más adelante lo hablaremos. Asociarse a varias situaciones, pacientes con alguna hipersensibilidad a algún medicamento, pacientes con psoriasis, pacientes con dermatitis seborreica prácticamente pueden cursar con placas. Algo importante que se me pasó mencionarlos es que este tipo de lesiones, tanto lesiones elementales, primarias, secundarias y las casi no conocidas o las muy poco comunes, no van a ser solitarias, es decir, que tal vez, por ejemplo, un paciente con psoriasis pueda solo tener lesiones con placas. La gran mayoría de las enfermedades dermatológicas suelen cursar con una o dos o más tipos de lesiones y pueden ser combinadas lesiones elementales y lesiones primarias y lesiones secundarias. Entonces sí es importante reconocer las primarias y las secundarias, pero también no se les olvide que pueden tener confluencia. Podemos tener lesiones abonosas con lesiones nodulares, lesiones vesículo-papulares, lesiones papuloplacas, máculo-papulares. Entonces no es exclusivo que todas las enfermedades solo van a tener una lesión elemental, es decir, que pueden tener más de una lesión tanto primaria como secundaria. En el caso de la abón o roncha, que suelen ser pápulas o placas rosadas, de poco relieve, cuya característica fundamental es que van a desaparecer. Vemos ahí en la imagen de la diapositiva una lesión abonosa, suelen desaparecer en menos de 24 horas. Estas características normalmente se denominan evanescencias y normalmente, por ejemplo, una dermatitis alérgica o padecimientos de urticaria suelen cursar con lesiones abonosas y tienen esta característica que son evanescentes. Suelen ser asociados a dermatitis superficial o a la urticaria, como ya lo mencionamos. Finalmente, el nódulo. El nódulo son lesiones sólidas, redondeadas, palpables, que pueden originarse tanto en la dermis como en el tejido celular subcutáneo. Normalmente el tamaño suele ser superior a 1 centímetro. La patogenia suele ser de tipo inflamatoria, puede ser de tipo proliferativa. Sin embargo, cuando nos topamos con una lesión de tipo nodular, lo primero que hay que pensar es en una cuestión tumoral. Este nódulo se suele elevar a nivel de la piel normal, llega a formar una cúpula. Podemos tener algunas otras características asociadas. En ocasiones pueden observarse telangiectasias sobre la nodulación y esto pues evidentemente hace un poco más factible y más visible el diagnóstico presuntivo. En el lenguaje coloquial, este nódulo se llega a considerar bulto y que prácticamente la palpación de este nódulo nos hace pensar o nos hace diferenciar dentro de, por ejemplo, un carcinoma vasocelular de algo sumamente distinto. Otras lesiones primarias que tenemos y que debemos de considerar: la presencia de lesiones gomosas, vesículas o ampollas, pústulas, abscesos y quistes. En cuanto a las lesiones gomosas, vemos en la imagen de la diapositiva, es un nódulo que se reblandece por el centro, se ulcera, puede drenar material purulento o material necrótico y cuando cura deja una cicatriz deprimida. Prácticamente estas lesiones gomosas suelen ser típicas de cuestiones infecciosas, sobre todo infecciones por tuberculosis. Entonces, si nosotros nos topamos con este tipo de lesiones, siempre es importante descartar una enfermedad por tuberculosis. En cuanto a las vesículas o las ampollas, normalmente las vesículas suelen ser colecciones de líquidos
de tamaño inferior a 0.5 centímetros suelen estar localizadas en la epidermis, asociadas tal vez a una infección por herpes simple, herpes zóster o inclusive varicela. Cuando superan este tamaño de 0.5 centímetros se consideran o son denominados como ampollas. Normalmente también suelen ser intraepidérmicas, se rompen con facilidad, pero a diferencia de las vesículas, las ampollas normalmente suelen asociarse al impétigo ampolloso, al pénfigo, que prácticamente es algo muy característico. En ocasiones el contenido de las vesículas o de las ampollas suelen contener líquido serohemático o inclusive líquido purulento o material purulento. En cuanto a las pústulas, estas pústulas básicamente son las vesículas con contenido purulento, pueden ser de tipo folicular o no folicular, dependiendo también depende mucho de la desembocadura del folículo pilosebáceo o si esta lesión desemboca en el folículo pilosebáceo o en la epidermis interanexial. Normalmente este tipo de pústulas asociados a pacientes con acné, pacientes con psoriasis pustulosa o incluso pacientes con foliculitis suelen cursar con este tipo de lesiones y prácticamente se ven así como en la imagen de la diapositiva. Normalmente el contenido de estas lesiones pustulares se asocian a polimorfonucleares y pueden o no contener, en este caso, bacterias. Normalmente si asociamos a pacientes con acné con lesiones pustulares, muy frecuentemente podemos aislar bacterias que son las bacterias condicionantes del acné. En el caso de las lesiones por absceso son colecciones de pus a nivel de dermis o inclusive también a nivel de hipodermis que pueden fluctuar y que pueden empezar a drenar material serohemático, seropurulento al momento de realizar una presión. Prácticamente hay ciertas enfermedades que pueden cursar con lesiones abscedadas. Entonces, conocer la lesión primaria y conocer qué entidades puedan condicionar este tipo de lesiones y cómo son la forma de los abscesos es lo que nos va a dar la pauta para saber qué está pasando con ese paciente. Y finalmente, dentro de las lesiones primarias, la presencia de quistes. Estos quistes suelen ser lesiones esféricas de consistencia elástica, superficie lisa y bien delimitadas que pueden fluctuar ante la presión digital. Pueden corresponderse a una cavidad redondeada de una cápsula cuyo contenido puede ser sólido, semilíquido o líquido. Los más frecuentes son los quistes. El quiste epidérmico, también conocido normalmente o coloquialmente como el quiste sebáceo. Podemos tener un quiste papilar que puede ser la variante de este quiste sebáceo. Sin embargo, también parte de esa exploración es palpar ese quiste y con ello delimitar 1. La movilidad, 2. Si hay afección a tejidos profundos, 3. La consistencia propiamente del quiste y con ello determinar u orientar el diagnóstico potencial. Bien, ya vimos las lesiones primarias, ahora vamos a mencionar las lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias las podemos subdividir dependiendo de si existe solución de continuidad, algún residuo sólido o en su defecto, si es a consecuencia de un proceso reparativo. En cuanto a las lesiones secundarias por solución de continuidad, tenemos la presencia de erosión, de úlceras y de fisuras. Vamos a ver en la imagen de la diapositiva pacientes con erosiones. Estas erosiones son pérdidas, simplemente pérdida superficial de la epidermis sin llegar a la dermis que cura sin dejar cicatriz. Suele producirse normalmente por la ruptura de ampollas superficiales, tal vez en el caso de pacientes con impétigo ampolloso o pacientes con pénfigo. En ocasiones suele condicionarse a raíz de una erosión. Estas erosiones suelen ser producidas o provocadas por el proceso de rascado. Prácticamente en ocasiones, si el paciente cursa con una dermatitis alérgica, suele condicionar prurito. Ese prurito en ocasiones suele ser intenso y el paciente, por más rascado que se provoque, lo único que va a generar es la erosión prácticamente de esta piel y prácticamente es
puede ser un diagnóstico diferencial que realmente tiene sí las lesiones de erosión, pero la base de las lesiones puede ser la presencia de una dermatitis atópica, por ejemplo. En el caso de las úlceras son la pérdida de sustancia que afecta la epidermis, la dermis y en ocasiones la hipodermis y que por lo tanto va a curar dejando una cicatriz. Normalmente cuando describimos una úlcera podemos definir las características de los bordes, la base, el fondo, si existe o no secreción, inclusive también las características de la piel circundantes a la úlcera. En ocasiones podemos tener úlceras por decúbito, por ejemplo, pero también podemos tener la presencia de úlceras asociados a carcinomas o a melanomas. Entonces, básicamente es identificar bien las lesiones, tener un buen historial clínico, un buen interrogatorio para poder definir qué está originando este tipo de úlceras. Y finalmente las fisuras dentro de estas lesiones secundarias con pérdida de continuidad son soluciones de continuidad de la piel, profundas, estrechas, también o coloquialmente consideradas como grietas. Se van a producir por la fragmentación de la capa córnea, van a perder elasticidad, van a asociarse procesos de hiperkeratosis y sequedad en las zonas donde vamos a tener la afección y la presencia de estas fisuras. Normalmente o lo más común es identificarlo en regiones palmoplantares, sobre todo en pacientes con psoriasis, y normalmente en este tipo de pacientes suelen ser dolorosas la presencia de estas fisuras. En cuanto a las lesiones secundarias con residuo sólido, normalmente tenemos la presencia de escamas, costra, escara, y la característica, como ya lo mencionamos, suelen tener ese residuo sólido. En el caso de las escamas, vemos en la imagen de la diapositiva, estas escamas suelen ser láminas de queratina de la parte superficial de la capa córnea que se van a acumular sobre la piel por exceso de producción o por dificultad en su desprendimiento. Cuando esta capa fina de aspecto polvoriento se va a descamar, se llama proceso furfuráceo o pitiriaciforme. Normalmente las enfermedades que pueden causar con este tipo de escamas suelen ser aquellos pacientes con psoriasis, aquellos pacientes con dermatitis seborreica, inclusive también pacientes con ictiosis pueden llegar a tener este proceso de descamación. Caso contrario, que también se considera escama, cuando estas lesiones hiperqueratósicas adoptan una columna de queratina, vamos a regresarle un poco, ahí está. Cuando adoptan una forma de columna de queratina compactada y su longitud suele ser superior al doble del diámetro de la base, se puede denominar como cuerno cutáneo. Este cuerno cutáneo, que es dentro de la base de la escama, suele ser típico en los tumores queratinizantes como el queratocantoma, el carcinoma espinocelular o incluso la queratitis seborreica. Por eso es importante explorar bien a ese paciente. En cuanto a las lesiones por costra, son formaciones sólidas que se pueden producir por la desecación de fluidos orgánicos como el suero, la sangre o material purulento. Se pueden formar en general por evolución de las lesiones de contenido líquido como vesículas, ampollas o pústulas. Normalmente vemos en la imagen de la diapositiva la presencia de esa costra. Cuando estas costras están formadas por suero, suelen ser de color amarillento y pueden asociarse a procesos infecciosos, y es entonces que puede optar un sobrenombre o un apellido al nombre de la costra y se consideran como costras melicéricas. Y normalmente suelen asociarse a procesos infecciosos. También pueden condicionar costras de color rojo, costras que pueden asociarse a contenidos hemáticos. En aquellos pacientes con pemfigoide o porfiria cutánea pueden tener lesiones ampollosas sobre costras y normalmente las costras suelen ser de un color rojo amarronado. En aquellos pacientes con carcinomas o con úlceras venosas también podemos tener la presencia de costras. No solo en cuestiones infecciosas, sin embargo, parte de lo que nos va a dar la pauta es ese interrogatorio clínico. Y finalmente la escara, dentro de estas lesiones,
donde vamos a tener con un residuo sólido. Estas escaras o suelen ser membranas negruzcas, vemos ahí en la imagen de la diapositiva, membranas negruzcas secas de bordes, normalmente suelen ser regulares, adheridos a la base y que esta base va a ser una base necrótica o de contenido gangrenoso. Se denominan también lesiones esfaceladas y el grosor puede depender de la profundidad de la necrosis. Podemos tener superficiales, podemos tener profundas, sin embargo la característica de esta escara es un centro necrótico con un halo o un borde eritematoso. Es muy común en pacientes con vasculitis séptica, sobre todo, podemos tener la presencia de estas escaras. Sin embargo, también pacientes con fiebre botonosa mediterránea pueden cursar con este tipo de lesiones. Y aquellas lesiones que suelen ser secundarias a procesos de reparación, tenemos las lesiones de tipo atróficos y las lesiones de tipo cicatrizales. La atrofia es básicamente la disminución o la ausencia de alguno de los componentes de la piel. Vemos ahí en la imagen de la diapositiva. Cuando esta atrofia suele ser epidérmica o superficial, normalmente la piel se adelgaza, se hace transparente y adopta un aspecto de papel de fumar. Tanto normalmente en la cuestión atrófica, cuando también involucra la hipodermis, podemos tener zonas de depresión y normalmente aquellos pacientes con lupus eritematoso sistémico suelen cursar con lesiones atróficas. También pacientes sometidos bajo tratamiento con corticosteroides orales por tiempos prolongados pueden condicionar también atrofia de la piel. En el caso del paciente con un posible síndrome de Cushing tenemos esa atrofia a nivel abdominal y da un aspecto de estrías, que prácticamente es un dato no patognomónico, pero sí orientador a que el paciente pueda tener un síndrome de Cushing. Y finalmente la cicatriz, como parte de estas lesiones secundarias. La cicatriz aparece como resultado de la curación de una pérdida de la sustancia de la piel que ha llegado más allá de la membrana basal. Las cicatrices pueden ser hipertróficas. Si se produce un exceso de tejido de reparación, podemos tener lesiones cicatrizales de tipo queloides o incluso atróficas. Influye mucho la genética del paciente. Hay pacientes que pueden desarrollar una cicatriz apenas visible y hay otros pacientes que prácticamente pueden desencadenar cicatrices de tipo queloides, que es como lo más aparatoso visualmente. Ya describimos las lesiones primarias y las lesiones secundarias, sin embargo también tenemos lesiones especiales que es importante considerarlas. Volvemos a hacer el hincapié y el recordatorio que idealmente sería que el paciente se presente con solo una única lesión, ya sea primaria, secundaria o lesiones especiales, pero normalmente el paciente puede confluir dos o más tipos de lesiones. En cuanto a las lesiones especiales de tipo de liquenificación, estas liquenificaciones son procesos de engrosamiento con acentuación de los pliegues papilares normales. En ocasiones puede asociarse un proceso de descamación. Muy común en aquellos pacientes con dermatitis atópica o neurodermatitis pueden asociarse la presencia de estas placas de liquenificación y si recordamos un poquito, prácticamente sería ese paciente con lesiones de tipo placas, bordes irregulares, proceso de liquenificación y proceso de descamación. Pacientes con lesiones de tipo surco. Estos surcos son o suelen ser lesiones lineales, curvilíneas. Estas lesiones lineales y curvilíneas, normalmente la longitud puede variar desde menos de 1 centímetro, sobre todo por ejemplo en el paciente con escabiosis, hasta varios centímetros, tal es el caso del paciente con miasis cutáneas. Vemos ahí en la imagen de la diapositiva la presencia de surcos. Los cordones, estos cordones son lesiones lineales o lesiones serpiginosas de asiento dérmico, de asiento hipodérmico, ahí está en la imagen de la diapositiva. Pueden ser o pueden cursar con una consistencia dura, suelen ser más palpables que visibles, pueden corresponder a la alteración de vasos sanguíneos, tal es el caso de pacientes con tromboflebitis,
algunas alteraciones linfáticas como padecimientos linfangíticos o inclusive también pacientes con lepra podemos tener la presencia de estos cordones. La esclerosis, que es otra lesión especial. Esta esclerosis es un endurecimiento físico o circunscrito de la piel, es más palpable que visible, vemos ahí en la imagen de la diapositiva. Puede ser debido al edema, a la infiltración celular o al aumento de colágeno, ya sea a nivel de dermis o a nivel de hipodermis. Este tipo de lesiones especiales es muy típica de pacientes con esclerodermia. Las telangiectasias son lesiones lineales, eritematosas que se pueden producir por la dilatación de un vaso, pueden ser aisladas, pueden formar parte de otras lesiones elementales, ya las mencionamos, vemos ahí en la imagen de la diapositiva. En ocasiones, cuando tenemos este tipo de imágenes, podemos tal vez sospechar en algún padecimiento hepático. Sin embargo, recordemos un poquito en las diapositivas pasadas, podemos tener una lesión quística sobre una lesión de telangiectasias y tal vez se trate de un carcinoma vasocelular, por ejemplo. Y finalmente, pacientes con poiquilodermia, como parte de estas lesiones especiales, que va a consistir en una combinación de atrofia, hiperpigmentación, hipopigmentación, zonas de hipopigmentación y la presencia de telangiectasias. Pacientes con dermatomiositis o pacientes con linfomas cutáneos pueden llegar a cursar con esta poiquilodermia. Volvemos a lo mismo, no es algo patognomónico, pero puede ser orientador. Posterior, ya que mencionamos los tipos de lesiones elementales, tanto primarias, secundarias y lesiones especiales, el siguiente paso para poder describir los hallazgos por los cuales el paciente acude con un padecimiento dermatológico es describir ese patrón de disposición. El patrón de disposición son, dependiendo de las características de las lesiones, en ocasiones o la gran mayoría suelen tener ciertas especificaciones en cuanto a este patrón. Existen varios, vemos en la imagen de la diapositiva, tenemos patrones lineales, patrones arciformes, circular y agrupado. Los más comunes o los más importantes suele ser el lineal, el circular y la formación de grupos. Vemos igual en la imagen de la diapositiva, por ejemplo, una disposición lineal. Si es confluente podemos estar frente a una fitofotodermatosis. Si son separadas, pensar en verrugas planas. Si es zosteriforme, pensar en herpes zóster. Una dermatofitosis puede tener una disposición de tipo policíclicos o aqueadas. En el caso de psoriasis puede tener una disposición en gotas. Si se trata tal vez, por ejemplo, de candidiasis, normalmente tiene una disposición de tipo moniliforme. En cuanto al patrón lineal, en este podemos encontrar que puede ser de tipo confluente, separado y zosteriforme. Normalmente, cuando hablamos de patrón de disposición, podemos mencionar dos signos que suelen resultar importantes y que también nos hace pensar en patologías en específico. Tenemos en primer lugar el fenómeno de Koepner. Vemos en la imagen de la diapositiva superior, este fenómeno de Koepner es la capacidad que tienen ciertas lesiones en la piel sana al producirse sobre ellas un traumatismo. Es decir, que si nosotros realizamos una presión o un pequeño traumatismo sobre la lesión y aparecen este tipo de disposición lineal, se considera fenómeno de Koepner positivo. Es muy característico en el caso de pacientes con psoriasis, pacientes con líquen plano, con verrugas o incluso con vitiligo. En ocasiones, este tipo de lesiones pueden mantener un trayecto lineal siguiendo las metámeras, un patrón de agrupación conocido como zosteriforme.
y que es algo muy característico del herpes zóster. Si en ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver pacientes con herpes zóster, prácticamente la disposición es una disposición lineal, sigue el trayecto del nervio. Si la presencia de herpes zóster se encuentra a nivel de nervios intercostales, prácticamente todo el trayecto del nervio intercostal están agrupadas de manera lineal o de forma lineal siguiendo estas metámeras. Otro patrón lineal que siguen las lesiones de algunas dermatosis, generalmente los amartomas pueden presentar líneas de Blasco. En la imagen inferior izquierda, estas líneas de Blasco, corresponden a las líneas de progresión de las células embrionarias. Son similares a un dermatoma, pero no corresponden exactamente y en ocasiones pueden presentar remolinos en la porción superior. El patrón circular. Este patrón circular puede presentarse de diversas formas: disposición anular, disposición arciforme, disposición policíclica o finalmente la disposición concéntrica. La anular se forma por la curación en la parte central de una lesión circular única y formada por la agrupación de lesiones elementales. Es típico en pacientes con tiña, con granuloma anular o incluso con lupus eritematoso. La disposición arciforme o giratum o girada se forma por curación segmentaria de una lesión policíclica o por confluencia y posterior curación segmentaria de las lesiones anulares. Normalmente podemos tener este tipo de disposición en micosis fungoides, que es lo más común nosotros verlo en este tipo de disposición. Y finalmente la disposición concéntrica, vemos en la imagen de la diapositiva, se forma por aparición de una lesión alrededor de una lesión previa o por aparición de una lesión anular en el centro de otra lesión que crece centrífugamente. Normalmente puede este mecanismo ser repetitivo, lo que va a dar lugar a lesiones dianas. Normalmente este tipo de patrones de disposición suelen presentarse en aquellos pacientes con eritema polimorfo, que es algo muy característico de este tipo de lesiones. El patrón de distribución. Este patrón de distribución suelen ser de dos tipos, de tipo generalizado o de tipo localizado. Generalizado suele ser simétrico, universal, unilateral, bilateral, y si estamos hablando de una cuestión localizada, suelen ser regionales, abarca las zonas acras, áreas expuestas, áreas cubiertas, lo contrario, áreas sometidas a presión, sometidas a traumatismo o incluso a nivel folicular. Prácticamente, dependiendo de la enfermedad en cuestión, podemos tener el patrón de distribución. Normalmente, por ejemplo, si tenemos eritrodermias, las eritrodermias suelen ser una distribución generalizada o difusa. A comparación, por ejemplo, si tenemos infecciones o incluso fotodermatosis, suelen ser localizadas precisamente en áreas expuestas al sol. En ocasiones también de tipo localizados, pacientes con candidiasis, pacientes con psoriasis, en ocasiones pacientes con foliculitis también pueden tener una distribución localizada de tipo folicular. En términos simples, pues siempre vamos a hablar de una dermatosis generalizada, con aquellas dermatosis con una localización a nivel de cuero cabelludo, en cara, en tronco, en zonas fotoexpuestas, pliegues genitales, manos, pies, uña, mucosa oral, brazos o piernas. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente con vitiligo, normalmente tiene una distribución bilateral. En pacientes con eritrodermia psoriásica suelen ser unilaterales. Si hay psoriasis en placa, suele ser difusa. Si es unilateral, un nevo epidérmico. Y que prácticamente el conocimiento de la distribución dependiendo de la enfermedad es lo que nosotros vamos a buscar al momento de estar explorando al paciente. En cuanto al color, que es otra de las características que forman parte de esta exploración, dependiendo de las lesiones elementales,
podemos distinguir o subdividir en 5 grupos. Estos 5 grupos suelen clasificarse en color rojo, en color blanco, marrón y negro, azul y finalmente en amarillo. Y cada uno va a tener ciertas características y se puede asociar a ciertas enfermedades. Vemos en la imagen de la diapositiva un paciente con lesiones rojas o lesiones eritematosas que pueden ser resultado de un fenómeno inflamatorio, puede ser asociado a procesos de vasodilatación o incluso el acúmulo de hematíes dentro de la zona de la lesión. Este tipo de lesiones pueden matizarse a un color violáceo, por ejemplo en pacientes con líquen plano, en pacientes con lupus eritematoso, pueden optar por un color asalmonado en el caso de la psoriasis o en el caso de la pitiriasis rosada, en la cual el color suele tornarse entre rojo, rosado o incluso un color cobrizo, y que prácticamente nos puede dar la pauta para orientar un poco más el diagnóstico. En cuanto a las lesiones de color blancas, este color blanco puede deberse a la disminución de la hipocromía, al pigmento melánico, optando por lesiones tipo hipocrómicas o incluso acrómicas. Normalmente en pacientes con pitiriasis versicolor podemos tener procesos de lesiones, en este caso máculas hipocrómicas. En pacientes con vitiligo suelen ser lesiones maculares despigmentadas o hipopigmentadas. En ocasiones también, dependiendo del diámetro de las lesiones, podemos también asociar a procesos de tipo nevos anémicos que también pueden cursar con este tipo de máculas. Pacientes con hiperkeratosis suelen también cursar con lesiones de tipo hipocrómicas o incluso hipopigmentadas, y que prácticamente también es importante reconocer tanto la forma de las lesiones como la distribución de las mismas. El color marrón y negro dependen fundamentalmente de la cantidad de melanina que está presente a nivel de epidermis y en la dermis. Esta intensidad puede variar desde un marrón claro hacia el color propiamente negro. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con neurofibromatosis, podemos tener las clásicas lesiones de café, las máculas café con leche. Pacientes con nevos o pacientes con queratosis seborreica también pueden cursar con este tipo de lesiones. En ocasiones, pacientes con cloasma suelen cursar con lesiones marrón y negro. Nevos de fase activa, queratitis seborreica o melanoma prácticamente suelen ser o pueden cursar con esta característica en cuanto al color. El color azul se puede presentar debido a la presencia de melanina profunda a nivel de dermis. Tal es el caso de aquellos pacientes que cursan con nevos azules. A su vez también pueden presentarse por dilatación vasculares venosas, hemoglobina reducida. Tal es el caso de pacientes con hemangiomas. En ocasiones podemos tener una coloración cianótica que prácticamente hablaría de alguna alteración a nivel de hemoglobina, por ejemplo, o si llegara a existir extravasación de la sangre en la dermis, y que prácticamente pudiera también dar este tinte azul violáceo. Y finalmente el color amarillo. Este color amarillo en la piel puede tener distintos orígenes. Lo más común es por el depósito de lípidos, pacientes con xantomas, en ocasiones también pacientes con alguna patología hepática, alguna hepatopatía con incremento de bilirrubinas puede llegar a condicionar ictericia y esto generar esta coloración. La degeneración de colágeno, las fibras elásticas, en el caso de necrobiosis lipoidea también pueden condicionar la coloración amarillenta o lesiones amarillentas. Dermatosis granulomatosas, también podemos tener la presencia de este tipo de lesiones y que invariablemente también hablan, si nosotros nos topamos con este tipo de lesiones, nos hablan de ciertas enfermedades en específico y es más fácil nosotros dar esa pauta para hacer o realizar un diagnóstico diferencial.
Finalmente, los síntomas cutáneos, estos síntomas cutáneos suelen ser los más comunes, prurito y dolor. En otros casos, algunos pacientes pueden referir alguna otra alteración. Las zonas afectadas con este tipo de lesiones podemos tener aumento de la sensibilidad, disminución, parestesias incluso, o finalmente que tal vez no generen dolor, y esto también sería lo más preocupante. Por ejemplo, en un carcinoma vasocelular, en los primeros inicios, en las primeras fases suelen no referir alguna molestia. En otros tantos empiezan tal vez con alguna sensación de incomodidad, de dolor, o prácticamente solo les incomoda o les molesta la presencia de ese carcinoma vasocelular en las primeras fases. Obviamente, al nosotros identificarlo, pues lo ideal sería derivarlo al servicio de dermatología para que puedan brindarle un seguimiento, si fuera necesario tomar biopsia de esa lesión y con ello determinar si efectivamente se trata de un carcinoma vasocelular. El más común de los síntomas acompañantes es el prurito. Este prurito nosotros lo podemos evidenciar con la presencia de las huellas de rascado. Recuerden las erosiones como parte de esas lesiones secundarias. Las huellas de rascado hablan que justamente en esa zona, pese a que tal vez no puedan evidenciar alguna lesión elemental, nos habla que algo está pasando sobre esa piel y que prácticamente habría que investigar qué es lo que está generando ese prurito. Puede ser un prurito condicionado por lesiones elementales primarias o, en su defecto, el prurito condicionado por alguna alteración secundaria, por ejemplo, pacientes con colangitis. Muchas de las ocasiones se presentan al servicio de consulta refiriendo comezón, prurito generalizado. Se le hace la revisión, se exponen prácticamente las zonas donde genera mayor comezón. No hay la presencia de alguna lesión. Por ejemplo, si fuera el caso de este tipo de paciente, vemos en la imagen de la diapositiva que prácticamente se trata de un paciente con herpes zóster. Pero si tal vez nosotros no evidenciamos alguna lesión elemental, es importante buscar alguna cuestión sistémica que pudiera dar pie a la presencia del prurito. Y el segundo síntoma que pueden condicionar o acompañar a este tipo de lesiones, la presencia de dolor. Bien sabemos que un paciente con herpes zóster suele cursar con un dolor de tipo neuropático porque prácticamente la afección, en este caso, es afección a nivel de los nervios intercostales. Muchas otras patologías, pacientes con paniculitis, pacientes con un tumor glómico, con exostosis subunguales, también pueden generar la presencia de dolor. Prácticamente siempre, o lo ideal es siempre hacer una exploración dirigida. Podemos realizar ese interrogatorio mientras hacemos la exploración y qué es lo que nos va a dar la pauta para poder determinar qué está pasando con el paciente. En cuanto ya una vez que hicimos esa exploración física, podemos apoyarnos de exámenes complementarios. Estos exámenes ocasionalmente, o la gran mayoría de los padecimientos, requieren la valoración por dermatología. Dentro de los más destacados, tenemos primero el examen con la luz de Wood. Esta luz de Wood es una luz ultravioleta que es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades cutáneas. Tal es el caso de una dermatofitosis o incluso el eritrasma. También puede ser útil en las lesiones blanquecinas de la piel, donde se acentúan el contraste de las lesiones epidérmicas a cambio de las alteraciones pigmentarias dérmicas. Otro examen complementario que podemos emplear, el uso de la diascopía. Esta consiste en presionar 2 laminillas de microscopio en la superficie cutánea para saber si el color rojo de una mancha cutánea es debida a dilatación capilar, también llamado eritema, o en su defecto asociado a la extravasación de sangre. Es decir, va a permitir diferenciar las lesiones vasculares producidas por vasodilatación de las producidas por extravasación hemática. Finalmente, las últimas lesiones, que son prácticamente las extravasaciones, no van a palidecer. Al contrario, aquellas lesiones vasculares producidas por vasodilatación al momento de realizar la presión, como vemos en la imagen de la diapositiva, tienden a palidecer. Los test clínicos ya los mencionamos, tenemos varios, el signo de Nikolsky, el signo de Dariet, en los cuales podemos suponer qué pudiera estar generando la patología en cuestión. No son patognomónicos, sin embargo, nos da la pauta para saber o para orientar ese diagnóstico.
Las pruebas cutáneas se utilizan en el estudio y en el diagnóstico, sobre todo de dermatitis de contacto, en la cual se aplican pequeñas cantidades de posibles alérgenos en zonas cutáneas para producir esa reacción inflamatoria, esa reacción alérgica, esa dermatitis, y con ello establecer el posible diagnóstico o la fuente que pudiera estar generando esa dermatitis. Los tests microscópicos, en ocasiones podemos apoyarnos de este tipo de estudios: tinciones de Gram, preparación con hidróxido de potasio, test de Tank o incluso un rascado profundo, en donde podemos tomar pequeñas muestras de las lesiones, observarlas bajo el microscopio y con ello determinar si tal vez se trata de un origen bacteriano, de un origen fúngico, cuando tal vez o en ocasiones el diagnóstico suele resultar un poco difícil. Y finalmente la biopsia cutánea tiene un gran valor diagnóstico, se realiza con mucha facilidad y puede hacerse mediante la excisión, el afeitado o incluso tomar muestras en tipos cabocados y con ello derivarlo a patología y que nos permitan orientar aún más el diagnóstico. Bien, finalmente, dentro de esta exploración del paciente dermatológico vamos a remarcar los aspectos más importantes de cómo es que debemos de llevar a ese paciente. Siempre es importante recordar el tipo de lesión elemental, si es una lesión primaria, secundaria o especial. Recuerden que idealmente sería que todos los pacientes tuvieran formas únicas, unos con lesiones primarias, otros con secundarias. Sin embargo, la gran mayoría pueden confluir, tanto primarias, secundarias o especiales. La forma de las lesiones, el tamaño, siempre es importante describirlo, el contorno, si es regular o irregular, los límites, si son límites netos o difusos, el color de las lesiones, ya mencionamos el tipo de color que podemos toparnos, las características de la superficie, la localización, la disposición y la distribución. Todo esto prácticamente nos va a hacer más fácil y más rápido ese diagnóstico, y con lo cual podemos nosotros evidenciar la posible afección. Y ya para terminar esta sesión, aquí damos un pequeño ejemplo del tipo de las lesiones que podemos toparnos al momento de estar explorando ese paciente. Para el caso de este paciente se trata de una mujer de 69 años de edad, originaria y residente del Estado de México, diagnosticada con diabetes mellitus, de 20 años de evolución en tratamiento y bajo control médico. Acude al servicio de consulta por presentar desde hace 9 meses de evolución una dermatosis diseminada, bilateral y simétrica que inició en la región maleolar y se fue diseminando de forma ascendente con afección gradual de muslos, tórax anterior, tórax posterior, brazos y cabeza. Aquí lo importante destacar primero es el tiempo de evolución de estas lesiones. Segundo, cómo iniciaron esas lesiones, dónde iniciaron y si hubo expansión. Ya lo mencionamos, inicia en región maleolar y se va extendiendo a nivel cefálico. El siguiente paso es describir las características de estas lesiones. Esta dermatosis se acompaña de lesiones de tipo placa, de forma irregular, tamaño variable, contornos delimitados, bordes elevados, eritematosos y delimitados. La coloración, vemos la coloración de esas lesiones, coloración rojiza, y al momento de estar palpando estas lesiones, la paciente refiere dolor. En un inicio fue tratada a base de esteroides de baja potencia durante 2 meses sin remisión de la dermatosis. Prácticamente lo que queremos ejemplificar, al menos en este momento, es la forma en cómo se deben de describir las lesiones. El tiempo de evolución, dónde inició, la distribución, la disposición, el color de las lesiones, si existen síntomas acompañantes, dolor, prurito o alguna otra sensación anómala que nos pueda referir el paciente, y si ha estado bajo algún tratamiento previo a la aparición de las lesiones o en su defecto, una vez iniciando las lesiones, algún tratamiento como tal que nos pueda servir también de pauta para saber qué está pasando con este paciente.